Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñande Yarañe, iniciamos nuestro programa de todos los domingos en que juntos compartimos la palabra de Dios. Vamos reflexionando lo que el Señor nos dice hoy, especialmente en este domingo, en la solemnidad de la Epifanía. Coincide con este domingo esta solemnidad tan importante dentro del caminar de la Iglesia. Epifanía significa revelación, manifestación. Ñande Yara Oyecualca. A este día entonces Ñande Yara Oyecualca, ¿y para quiénes? Dice que vienen unos sabios desde el oriente. Los famosos reyes magos, le decimos nosotros. Y bueno, quiere decir que Dios se da a conocer a otras naciones. Dios no es simplemente para un grupito, era católico. La palabra católico quiere decir abrirse a los demás, ser capaz de dialogar y de entender para que podamos juntos presentar siempre la figura cristocéntrica, Cristo como centro de toda nuestra existencia. Y bueno, queridos amigos, la primera lectura del día de hoy la tomamos desde el libro de Isaías 61 al 6. ¿Y qué nos dice? Levántate, resplandece porque llega tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. Porque las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad a las naciones. Pero sobre ti brillará el Señor y su gloria aparecerá sobre ti. Las naciones caminarán a tu luz y los reyes al esplendor de tu aurora. Mira a tu alrededor y observa, todos se han reunido y vienen hacia ti. Tus hijos llegan desde lejos y tus hijas son llevadas en brazos. Al ver esto estarás radiante, palpitará y se ensanchará tu corazón, porque se volcarán sobre ti los tesoros del mar y las riquezas de las naciones llegarán hasta ti. Te cubrirá una multitud de camellos, de dromedarios de Madián y de Efá. Todos ellos vendrán desde Sabá trayendo oro e incienso y pregonarán las alabanzas del Señor. Palabra del Señor. Queridos amigos, queridos hermanos, esta es la palabra del Señor que hoy en este domingo se nos presenta. Habíamos dicho desde el principio que Epifanía quiere decir Yeshauká, entonces epi por encima, que se da a conocer, se revela. Y es esto lo que nosotros hoy en este día queremos también entender. Ver esta revelación de Dios, conocerlo más, profundizar y sobre todo que tenga una fuerte influencia en nuestra propia vida, es decir, ese cambio que necesitamos en nuestra vida viene de esta revelación. De colarei cuano mantica tuta veía lleva la ope reipe hapuicueri landa jay cuairo y peñan de yara opeare con la ñande muchas veces la ñande superficial lleva da ya se la misa habe da ñañe confesa se da ña comulga se da ya posee de acuerdo a lo que Dios nos pide. Amaro vea, en síntesis como que da jay cuai mava veñan de yara. Entonces me parece que hoy esta fiesta es tan importante, la Epifanía, un Dios que se manifiesta, que se nos da a conocer. A ver, cuando él hará ante la doctrina, lleva aña a doctrina. No, cuando él aña a doctrina. Aquí es una experiencia de vida, es un seguimiento, es un fortalecerse desde Dios. Cuando uno se fortalece desde Dios, ciertamente que después es capaz también de ofrecer, de lanzarse, de misionar. Uno es misionero en la medida en que vive y siente la presencia de Cristo resucitado. Y por eso ahora nos dice y nos llama también para que tengamos esa fuerza, lo necesario para salir adelante. Levántate, resplandece, porque llega tu luz y la gloria del Señor. Primer elemento entonces que nos pide el Señor, levantarnos. No nos quedemos entonces ahí sentados, acostados, a la vera del camino, sino que lleva. Levantarse es justamente ese del soldado que se pone ya en orden de batalla. O guatajan, se imagina. Resplandece, qué lindo también esto, Epifanías, ¿verdad? Entonces tenemos que resplandecer. Ya es Shaucara, Beñan de Yarañe,
Ya Shaukana Peñande Yarare Kobe, Ñandere Kobebe. Vendere Kobendere Kohaisha. Ese es el testimonio de vida que nosotros decimos. Entonces, mirando el ejemplo, aún con nuestras limitaciones y errores, sin embargo, el Señor es capaz de ayudarnos. ¿Para qué? Y para que podamos evangelizar siempre más y más. El Señor brilla sobre ti porque las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad a las naciones. Pero sobre ti brillará el Señor y su gloria aparecerá sobre ti. Y aquí te habla directamente, queridos hermanos, esta epifanía significa la presencia de un Dios que también te libera. ¿Verdad? Y como si fuese todo eso, que Él hace todo por vos, ¿verdad? Sino que en la medida en que nosotros nos esforzamos, en la medida en que nosotros luchamos, en la medida en que nosotros queremos vencer el mal, ciertamente que el Señor se va manifestando también en nuestra vida, en nuestro corazón. Mira a tu alrededor y observa, todos se han reunido y vienen hacia ti. Tus hijos llegan desde lejos y tus hijas son llevadas en brazos. Esta es la fuerza de convocatoria ya lleva Peñán de Yara Huereco. En la medida en que nosotros entendemos la fuerza y la gracia de Dios, la gente también entiende, siente, como con ese deseo de hacer algo. ¿Por qué? Porque es la fuerza de Dios que nos llena, la fuerza de Dios entonces que nos envía. Y por eso dice, mira a tu alrededor y observa, todos se han reunido, vienen hacia ti. Y al ver esto, ustedes estarán radiantes. Al ver esto, ustedes estarán radiantes. Palpitará y se ensanchará tu corazón. Palpitará, se ensanchará tu corazón. Vaya, estos lenguajes son tan interesantes para decir que nosotros amamos profundamente aquello que hacemos. Nosotros amamos profundamente aquello que vivimos y que hemos recibido. Porque se volcarán sobre ti los tesoros del mar y las riquezas de las naciones llegarán hasta ti. Te cubrirá una multitud de camellos, de dromedarios, de Damián y de Efa. Queridos amigos, queridos hermanos, todo esto entonces nos hace recordar la inmensa responsabilidad que nosotros tenemos ante la creación, la inmensa responsabilidad que nosotros tenemos ante nuestros hermanos, la inmensa responsabilidad de manifestar el rostro de Dios, la inmensa responsabilidad de manifestar a nuestros hijos, a nuestro esposo, esposa, que Dios verdaderamente vive en nosotros, que Dios vive en nuestro corazón y que estamos deseosos también de comunicarlo a los demás. Que regalen estos dones sobre todo a aquellas personas que tendrían que sensibilizarse un poco más para hacer siempre, siempre el bien a todos, sin mirar a quién. Y seguimos con más Ñande Yara Ñe. Volvemos enseguida. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. 2018. El Papa Francisco, una bandera discutida. El Papa venido del fin del mundo, el pastor en salida que no teme caminar, edificar, confesar. Es este espíritu con el que Francisco visitó Chile e Irlanda, flagelados por los abusos, y Ginebra y los países bálticos, todos ellos bajo el signo de la cercanía y el encuentro. Mi paz les doy,
Son las palabras que Jesús dirige a sus discípulos y que repetimos en cada misa, el don de la paz que solo el resucitado puede dar a quien confía en él. Con estas palabras, durante la audiencia general del 24 de enero, el Papa destacó que su llegada a Chile había estado precedida por algunas manifestaciones de protesta por diversos motivos. Y añadía, la potencia de la fidelidad y del amor misericordioso del Padre que se nos ofrece en Jesús, nos impulse a creer en el Evangelio y a iniciar un camino de conversión. Por su parte, los obispos de Chile, al concluir su 115 asamblea plenaria, ante la cuestión de los abusos sexuales por parte de miembros del clero, renovaban su esperanza para ayudar a sanar y reparar las heridas que aún permanecen abiertas. Durante el acto penitencial que el Papa presidió en la misa de clausura del Encuentro Mundial de las Familias en Dublín, Francisco pidió perdón por los abusos de poder y de conciencia, por todos los abusos cometidos en diversos tipos de instituciones dirigidas por religiosos y religiosas y otros miembros de la Iglesia. Sin olvidar, dijo, las veces que como Iglesia no hemos brindado a los supervivientes de cualquier tipo de abuso compasión, búsqueda de justicia y verdad con acciones concretas. En audiencia general del 29 de agosto, en que, como suele hacer tras un viaje apostólico internacional, dedicó su catequesis a trazar un balance del viaje realizado. Aquí el obispo de Roma recordaba que pidió la intercesión de la Virgen para que conceda la gracia de la sanación a las víctimas y nos dé la fuerza para perseguir con firmeza la verdad y la justicia, pidiendo así renovar la Iglesia en Irlanda y en todo el mundo. En el vuelo de regreso a Roma desde Ginebra, tras su peregrinación ecuménica, el Papa Bergoglio expresó: la palabra que para mí quizá me resume la totalidad del viaje es que ha sido un viaje de encuentro, la experiencia del encuentro. No mera cortesía, nada puramente formal, sino encuentro humano. Y esto, entre protestantes y católicos, es decirlo todo. En septiembre, el pontífice realizó un viaje apostólico a Lituania, Letonia y Estonia. A las poblaciones les decía en su video mensaje: aunque vengo como pastor de la Iglesia Católica, me gustaría abrazar a todos y ofrecerles un mensaje de paz, buena voluntad y esperanza para el futuro. También recordaba que su visita coincidía con el centenario de la independencia de estas naciones, con lo que honraría naturalmente a todos aquellos cuyos sacrificios en el pasado han hecho posibles las libertades del presente, y destacaba el sentido de solidaridad y servicio al bien común, que más que nunca hoy es necesario. Hay pocos datos sobre qué hará el Papa en la segunda mitad de 2019, pero el primer semestre está cargado de compromisos importantes. El primero será el viaje a Panamá para clausurar la Jornada Mundial de la Juventud. Será la tercera de Francisco tras Río de Janeiro y Cracovia. Del 3 al 5 de febrero viajará a los Emiratos Árabes Unidos. Participará en un encuentro interreligioso y será el primer pontífice que visita la península arábica, la Tierra Santa del Islam. No será la única ocasión que el Papa tendrá este año para impulsar el diálogo con el mundo musulmán. El 30 y 31 de marzo visitará Marruecos. Allí, además, también afrontará la crisis migratoria, puesto que es uno de los principales enclaves de la tragedia por su cercanía con Europa. Otro de los viajes que han sido confirmados será a Macedonia y Bulgaria del 5 al 7 de mayo. Juan Pablo II estuvo en Bulgaria en el 2002, pero ningún papa había viajado hasta ahora a Macedonia. La otra gran cita es sobre la espinosa cuestión de los abusos sexuales. El Papa ha convocado a los presidentes de las conferencias episcopales de Roma desde el 21 al 24 de febrero. La idea es buscar medidas claras y contundentes para afrontar esta cuestión. En octubre el Papa afrontará otra cuestión particular y difícil, la situación de la Iglesia en Amazonia, para la que ha convocado un sínodo. También está por ver si Francisco publica un nuevo documento magisterial a raíz del otro sínodo, el que hubo en 2018, y cuyo tema fueron los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. A partir del próximo 22 de enero, al menos 300.000 jóvenes de todo el mundo participarán en la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá y, por supuesto, no faltará la música. La organización ha convocado a más de 200 artistas de 46 países, entre ellos estos 8 cantantes y bandas latinas. Para Nico Fernández será su tercera JMJ, la primera fue en Río de Janeiro y la segunda en Cracovia. Además, es uno de los intérpretes del himno oficial de esta edición.
El lema de esta jornada es «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». La cantante argentina Cenas pone melodía a esta frase con varias canciones. Ella actuará el jueves 24 en la cinta costera después de la ceremonia de bienvenida al Papa. La banda colombiana Ixtis compartirá por primera vez su ritmo tropical con jóvenes de todo el mundo. Desean que sea un momento para que todos conozcan mejor a Dios a través de la música. El venezolano Miguel Hidrogo quiere tocar el corazón de los participantes con su música. Les va a hablar de amor, pero de amor de Dios. Dice que en Panamá presentará su segundo disco. La dominicana Kairi Márquez está convencida del valor de expresar la fe por medio de la música y no vivirla solo en casa o en las parroquias. Además de cantar sus oraciones con tonos country, compartirá sus aventuras en la JMJ en un canal de YouTube. La energía y alegría de la banda mexicana Kairos les han permitido participar ya en 2 JMJ, pero Panamá ha reservado el lanzamiento de su primer álbum completo. El cantante peruano Luis Enrique Ascoy ha compartido escenario con músicos de todo el mundo, pero en esta JMJ por primera vez actuará al lado de sus hijos Luis Enrique Jr. y María Belén, y lo hace para transmitir un mensaje sobre la belleza de la vida en familia. El rock no podía faltar en este evento y estará presente con la banda Tesalónica. Para uno de sus integrantes no será su primera JMJ porque ya participó en la de Toronto de 2002, pero como banda es la primera vez que actúan los 4 juntos. Tienen muchas sorpresas y el desafío de hablar de Dios con su particular estilo. Como la JMJ es un encuentro internacional, participarán artistas de todos los continentes. La lista definitiva se dará a conocer en unos días. Volvemos con Ñande Yarañé. Cada domingo, Ñande Yarañé es dominical, comparte con ustedes la palabra del Señor. Siempre leyendo la primera lectura, la segunda lectura del Evangelio de los domingos, procuramos meditar juntos el significado, lo que Dios nos quiere regalar, lo que nosotros tenemos que, como cristianos, procurar vivirlo profundamente. Peñan de Yara, iba a llevar. De la peña de Yara, ñandeña interpretaba na ya iguana, va para los ya a cueva, va para los ya cueña de guana lleva. Opeuy entonces ñandeña yepita soto ñandive pa, ¿verdad? Porque tiene que ser una acción. Diga tú ya veis la ñandela ya pitante ñande molde ve allá cora ahí ña mañana no. Ñañe monbarete ana peña ñe monbarete haisha, peña de Yara me eta ñandeve a ver pescobe su propio espíritu. La segunda lectura de este domingo es de Efesios 3, 2, 6. Porque seguramente habrán oído hablar de la gracia de Dios que me ha sido concedida en beneficio de ustedes. Fue por medio de una revelación como se dio a conocer este misterio, por medio de una revelación, tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Al leerla, se darán cuenta de la comprensión que tengo del misterio de Cristo, que no fue manifestado a las generaciones pasadas, pero que ahora ha sido revelado por medio del Espíritu de los santos apóstoles y profetas. Entonces, ñandemo mandu ajina, que antes dice, no podíamos interpretarlo, no podíamos conocer bien porque faltaban de viste dentro de la comunidad el sacerdote o la gente de pastoral. Operar de ñandeña pensar, leyendo un poco estas cosas, pedir por las vocaciones sacerdotales, religiosas, todos los elementos necesarios para ofrecer lo mejor de parte de Dios. Que no fue manifestado, dice, a las generaciones pasadas, pero que ahora ha sido revelado sobre el Espíritu, por medio del Espíritu, a sus santos apóstoles y profetas. Se les ha revelado a los santos apóstoles y profetas. Este misterio consiste en que también los paganos participan de una misma herencia. Son miembros de un mismo cuerpo y beneficiarios de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Un coñán de Yarañé este día lleva sobre todo lo que nos está diciendo aquí en esta segunda parte. Al leerlas,
se darán cuenta de la comprensión que tengo del misterio de Cristo, que nos fue manifestado a las generaciones pasadas. Pablo. Son, dice, elementos que han sido manifestados, me han sido manifestados, no fueron manifestadas incluso en el Antiguo Testamento, en las generaciones pasadas, pero ya de yara lleve cualca. Hoy entonces allá poja huerajapea ya en donde haya. Y por eso dice que no fue manifestado a las generaciones pasadas, pero que luego ha sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Les fue revelado. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esta revelación es tan importante porque desde ahí nosotros entendemos nuestra propia vida cristiana, en quién creemos, qué es lo que se nos ha revelado. Ella venían de Yara, Yecual, Cañandeva, ahí cuyandente ya, ya locura, ya pensar, ya bueno, ella va, ya eta, ya de Yara, oñe es agüeñan debe, teramba, ella va la de ya potas, yarajata, con elementos de la vida cristiana, los elementos profundos de Dios. No, tenemos que pensarlo seriamente, ¿verdad? Aquí tenemos algunas de estas, a ver qué nos parece. Al leerlas se darán cuenta de la comprensión que tengo del misterio de Cristo que no fue dado a el Espíritu Santo. Bueno, ese es por una parte, pero hay otros elementos riquísimos, ¿verdad? Poesías, diálogos, cantos, en que manifestamos la gracia y la fuerza de un Dios que nos ama. Manifestamos la gracia y la fuerza de Dios que nos acompaña y que quiere estar a nuestro lado, aprender, conocer, y desde ese conocimiento y desde ese aprendizaje entonces ofrecer también los otros elementos de una promoción humana total, frontal, contra la pobreza, ¿verdad? Y entonces mira a tu alrededor y observa, todos se han muerto y vienen hacia ti, tus hijos llegan desde lejos y tus hijas son llevadas en brazos. Es como esa profecía que después entonces se le va a aplicar a los siguientes evangelios, ¿verdad? Al evangelio de Marcos, de Mateo, de Lucas, vienen hacia ti, ¿verdad? Cargados con plata, oro, incienso, porque reconocen en Cristo a este recién nacido, que es Dios. Entonces tenemos que ofrecerle lo mejor, rendirle el culto y la adoración. Y por último, entonces, queridos hermanos, queridos amigos, nosotros reflexionando sobre Efesios 3, 2, 6, tenemos bien claro, dice que nos fue manifestado todo esto a las generaciones pasadas. Entonces la ñande cuando con entonces la ñande de responsabilidad tu ya te ve porque ñande ya pova en lleva peñande yaraje y bañandebe. Pero ahora ha sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Sus santos apóstoles y profetas. Ya tengo la revelación. A mí ya ve la revelación que es para nosotros, entonces tenemos que procurar manifestar su presencia en medio de nosotros. Efesios 3, 2, 6, después de ese canto y de ese himno a la alegría, dice: seguramente habrán oído hablar a la palabra de Dios, que me ha sido discreta y beneficiosa esta. ¿Dónde yo me quedé? Y beneficiosa esta acción de Dios en nuestra vida, porque nos dice justamente por medio de una revelación cómo se dio a conocer este misterio, tal como acabo de exponérmelo en pocas palabras. Al leerlas, o sea, la palabra de Dios, se darán cuenta de que la comprensión que tengo del mismo Cristo no fue manifestado a las generaciones pasadas. A las generaciones pasadas. Esta es la novedad entonces, ¿verdad? La manifestación de un Dios que nos quiere, la manifestación de un Dios que nos ama y que se nos da a conocer, ¿verdad? Dentro de nuestro contexto. Algunas veces un contexto mucho más humilde, más pequeño, pero cierto, la fuerza de Dios después va rebosando. La fuerza de Dios entonces, hacia nuestros hermanos. Que esta también sea para cada uno de nosotros esa gracia y esa fuerza que necesitamos.
tener el acompañamiento y tener la fuerza de Dios en nuestras vidas. Y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. De la hermana Regina Cian. Ella aquí trabaja especialmente con los Alcohólicos Anónimos, con este grupo tan especial, ya muy conocida. Ella también fue premiada tanto por el Congreso paraguayo, también por la municipalidad, también por las universidades. Es muy conocida dentro de nuestro ambiente. La hermana trabaja con los Alcohólicos Anónimos y también con los familiares en la recuperación. Es un trabajo de hormiguita, como dicen siempre ellos, pero que es verdaderamente un servicio tan grande para nuestras familias, para nuestra sociedad. Es el grupo Al-Anon, lo que se refiere a los Alcohólicos Anónimos. Pero también están los adictos con las drogas más pesadas, como también es conocida dentro de nuestra sociedad. Este es el grupo de lo que le llaman Naranon. Entonces queremos conversar con estos jóvenes, con estos adultos, en fin, con todas las personas que han hecho una experiencia en este programa tan lindo con la guía, ¿verdad?, de la hermana Regina. Al mismo tiempo es una ayuda para todos nosotros, para nuestra sociedad, para que nos animemos verdaderamente a erradicar una de las enfermedades que nos golpean tanto. Creo que en cada familia siempre encontramos algún golpe muy bajo y muy fuerte, ¿verdad?, dentro de nuestra misma sociedad. Entonces, aquí tenemos a uno de los compañeros que quiere compartir con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, padre. ¿Cómo le va? Muy bien. Entonces queremos escuchar un poquitito de tu experiencia, sobre todo porque las familias y toda la sociedad está muy interesada en ayudarnos, ¿verdad?, para poder erradicar este mal, esta enfermedad que tenemos en nuestra sociedad. Exactamente. Y sí, padre, cómo no, ¿verdad? Antes que nada, ¿verdad?, agradecido por esta oportunidad para poder hacer conocer un poco de estos grupos de autoayuda que hoy en día hay, que están, ¿verdad?, que muchas veces por desconocimiento no estamos sabiendo, ¿verdad? Claro. Yo particularmente estoy en el grupo de AA, ¿verdad?, de Alcohólicos Anónimos, en el cual llegué en el programa un 20 de mayo del 2014 y desde ahí yo volví a nacer, ¿verdad? Fui nuevamente, como se dice, un hombre nuevo, ¿verdad?, en el cual empecé muy joven con este tema del alcohol, probando un poco entre los compañeros porque yo no quería ser el famoso cuñaí. Claro. Yo necesitaba ser hombre y tenía que probar el trago que me invitaban mis compañeros, ¿verdad? Vos decías que comenzaste muy joven. ¿Comenzaste dónde? ¿Con tus grupos de amigos? ¿Con mi colegio? Colegio. El colegio, que generalmente salíamos y nos íbamos a palmear, como se decía vulgarmente, pero nos íbamos y ya empezábamos a probar el alcohol. Sí. Empezamos a probar el alcohol, de repente nos fuimos a probar de repente el vino, ya empezamos a probar cosas más fuertes, todo lo que sea alcohol, ¿verdad? Entonces yo tenía un grupo de amigos en el cual yo decía, no, yo también tengo que probar porque yo no quiero que me traten a mí de cuñaí, o claro, que me traten a mí de ser un nero o algo, ¿verdad? Y empecé a probando el alcohol muy temprano, de los cuales ahora el grupo de AA nos enseña, ¿verdad?, que esto es progresivo, en el cual fui progresando. Del alcohol pasé a otras bebidas más fuertes, porque ya el alcohol, la cerveza, como se dice, ya no me estaba más satisfaciendo, ¿verdad? Y nos enseña que esto es progresivo. Llegó en un momento donde yo ya no estaba dando rienda a mi vida, ¿verdad?, en el cual yo generalmente empezaba a tomar solamente los fines de semana. Y yo decía que me controlaba. Claro. Pero después de repente ya tomaba un lunes, ya era un martes,
Después ya era un miércoles y después ahí ya iba progresando. Iba progresando y yo no me estaba dando cuenta que me estaba yendo de control. Yo pensé que lo manejaba perfectamente, ¿verdad? Y siempre estaban las excusas, que hace calor, que hace frío, que juega nuestro club importante. Vamos un poco a brindar por eso, ¿verdad? Vamos un poco a probar. Siempre hay algún motivo, entonces. Siempre hay un motivo. ¿Y por qué es que le llaman y dicen que el alcoholismo es una enfermedad, dicen? Así mismo, padre. Y el alcoholismo es una enfermedad porque mundialmente está reconocido como una enfermedad porque ataca no solamente la parte física, también la parte mental y la parte espiritual. ¿Por qué, padre? Porque uno cuando está en ese estado, muchas veces las neuronas no trabajan como tiene que trabajar, entonces se olvida de los compromisos, se olvida de las responsabilidades que uno tiene, entonces en vez de ir un paso adelante, va un paso atrás. Se olvida de que un domingo a la mañana se olvida que tiene que ir a misa. ¿Por qué? Porque tiene que dormir todo el día para recuperar lo del día anterior. Entonces uno se va alejando también de la parte espiritual. Entonces ataca las tres armas que nosotros tenemos, que es la mente, el espíritu y el cuerpo. Por eso se dice que es una enfermedad. ¿Y cuáles fueron así los primeros problemas que vos sentiste, o sea, para darte cuenta de que estabas entrando o te estabas enfermando? Exactamente. Y generalmente el primer problema era cuando yo me di cuenta, era que cuando yo empezaba a beber ya no quería comer nada. Porque yo decía que el alimento ocupaba espacio en mi cuerpo. Entonces yo le tenía que dar espacio al alcohol para que entre con más cantidad. Sí. Había momentos donde se hacía los famosos asados. Sí. Y yo empezaba a beber y ni un trago de asado. Era todo líquido. Porque yo ya no podía darle lugar, ¿verdad? Es más, ya se me sacaba el sabor del asado cuando ya tenía alcohol encima. Y al día siguiente, para querer probar el asado, tampoco ya no se tiene más. Y así empecé donde yo me estaba dando cuenta, padre, de que yo tenía un problema. Claro. Yo sabía que algo no estaba funcionando en mí porque yo cuando empezaba a beber, sí o sí me tenía que emborrachar. Sí o sí tenía que sentir esa embriaguez. Sí o sí tenía. Yo si empezaba, yo tenía que llegar a eso. Entonces me levantaba al día siguiente, padre, yo y decía, esperan un poco. Y yo, con el cargo de conciencia de qué hice un día antes. No me acordaba. Entonces yo decía que tenía un problema, padre. Y entonces pensando así al día siguiente dije, ya encontré el problema. Mi problema es mi yunta. Ya abandoné mi yunta. Y mi yunta me lleva al problema porque mi papá siempre me decía, será yunta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo y tu yunta vos te está matando. Alejate de tu yunta. Perfecto. Me alejé de mi yunta porque ese es el problema. Claro. Me alejé de mi yunta, me fui a beber solo. Y fue peor. Fue peor porque estaba solo, no tenía mis amigos. Entonces mi alcoholismo continuaba. Es más, fue peor. Entonces me levantaba nuevamente al día siguiente y decía yo, espera un poco, algo no funciona. Porque ya dejé mis amigos. Claro. Yo continúo. Entonces dije, ya, encontré el problema. El problema es que yo no puedo tener plata por mí. Tengo que guardar mi plata porque yo gasto todo. Claro. Entonces guardaba mi billetera, cambiaba mi PIN de tarjeta, le daba a mi señora pensando que ese era el problema. ¿Vos ya estabas casado? Yo ya estaba casado, padre. Ya. Yo ya estaba casado cuando eso era mi señora la que más... o sea, vos decías en forma progresiva. Comenzaste sí. Un poco con tus amigos, los jóvenes, te casaste y ahí iba progresando. Iba progresando. Cuando vos te casaste todavía vos no estabas, digamos, empedernido en una enfermedad así. Ya estaba un poco ya. más... Sí. Yo cuando yo me casé ya siendo un alcohólico. No, ya. Ya, ¿verdad? Ahora yo entiendo eso, ¿verdad? Claro, claro. Ahora recién yo me doy cuenta, ¿verdad? Entonces, como mi señora también no sabía que esto era una enfermedad. Claro. Ella pensaba de que esto era esporádico, porque no todos los enfermos somos malos. Al día siguiente continuamos nuestra vida normal. Claro. Pero el momento de empezar a beber era el problema. Y a la pregunta que usted dice, ¿cómo yo más o menos me fui dando cuenta? Es cuando tomaba ese primer trago. Yo no paraba.
Porque si O sea yo que como que abría el apetito y abría ahí... el apetito y ahí me iba 2, 3 días sin dormir. Cuando yo no tomaba ese primer trago, padre, estaba excelentemente bien. No tenía ningún problema. Como se dice vulgarmente, el primer trago vale como 10.000 tragos. Y los 10.000 tragos no sirve más de nada. El primer trago es el problema, ¿verdad? Entonces, pensando que mi problema era mi yunta, cambié mi yunta, mi plata, cambié mi plata. Después al día siguiente me levanté nuevamente y ya dije, pero algo pasa acá, ¿verdad? Claro. Ya probé de todo. Y bueno, fue así en donde mi señora, siempre queriendo que no termine nuestro matrimonio, ¿verdad? Yo ya estaba casado, ahora tengo 18 años de casado. Ella buscó ayuda sola, porque yo estaba en mi mundo no queriendo reconocer que tenía una enfermedad. Claro. Porque yo le culpaba a todos menos a la enfermedad. Claro. ¿Y cómo hiciste para darte cuenta y venir junto a Sor Regina? A la hermanita Regina. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mi señora vino por un año sola. Ella Ella vino, sola. Vino por vos. Vino por mí. Queriendo ver cómo poder Ayudarte. ayudarme buscando estrategia. Claro. Ella decía, no, le tengo que buscar. Entonces ella procuró un año. Un año vino sola. Y después, un año clavado prácticamente, cuando nosotros estamos enfermos, hacemos diferentes macanadas, ¿verdad? En una de esas macanadas le dije, mira, che, veme un poco porque ya cambié mi yunta, cambié mi billetera, cambié mi pin y algo me pasa. Claro. Veme por favor. Y me dice ella, vamos junto a la hermanita Regina, me dice. Porque nuestro matrimonio es el que tenemos que Y vos veías cuando ella venía, ¿qué vos pensabas? Y yo decía que ella venía por ella. Ah, ya. Que ella venía porque ella es la que estaba enferma. Ella Ya. es la que me retaba a mí de balde. Claro. Ella es la que me Y decía a Yargel. mí, y Yargel. Ella es la que decía por mí, ya empezaba a pillar a tomar. Claro. Ya, ¿por qué? Vamos a pasar bien, ¿verdad? Entonces yo decía que cuando ella era Argel, yo ya me separaba de ella y me iba a tomar tranquilo, ¿verdad? Claro. Entonces yo siempre sí o sí buscaba una excusa. Y la mejor excusa era pelearme con ella. Hasta que después te diste cuenta que ella estaba Después siguiendo y ahí sí. entonces vos te diste cuenta y quisiste Sí. probar, venir, Después ver. visto un cambio en ella, en ese un año. Visto que ya no me trataba más mal, ya siempre cuando yo venía borracho me recibía, me abría, me hacía acostar, me daba de cenar y yo decía, ¿qué es lo que pasa acá? Porque antes cuando venía era cerrar la puerta, andate borracho Llavear. de mierda, llavearme, ir a dormir en la sala con el perro, ¿verdad? Y cambió, ¿verdad? Y me llamó la atención. Me llamó la atención, entonces le pregunté. Y me dice ella, vamos. Te voy a mostrar una hermanita Regina. Escucharle nomás vos, me dice, ¿verdad? Claro. Entonces vengo yo, ¿verdad? La hermanita Regina me recibe, justamente acá en su casa, ¿verdad? Y me dice la hermanita que yo quiero. Claro. Y yo le dije, hermanita, yo quiero salvar mi matrimonio. Le dije, pues yo no sabía nada de lo que estaba queriendo realmente. Claro. ¿verdad? Porque yo estoy enfermo. ¿Cuál era el verdadero problema, verdad? Exacto, la raíz del problema. Otro es nada problema. Otro la problema, se envía con la problema, Gina. O si no, mi yunta, mi amigo, Claro, mi plata, claro. todo, pero menos yo. Después llegó en el momento la hermanita me dice, ¿vos querés salvar tu matrimonio? Sí, hermanita, porque mi señora Macio Argeles, yo por culpa de ella tomo. Claro. Por culpa de ella, porque con ella no se puede lo andar. Claro. Todo es reclamo, todo es reclamo. Y yo, hermanita, trabajo, yo estudio, yo tengo mi plata, yo no necesito de nadie. Yo me merezco un fin de semana tomar, me merezco yo. Claro. Y yo me sacrifico toda la semana. Entonces yo me merezco probar ese primer trago, ¿verdad? Entonces la hermanita me mira y me dice, entonces vos venís acá porque tenés problemas matrimoniales, me dice. Claro. Sí, hermanita, yo tengo problemas matrimoniales. ¿Y qué podemos hacer para ayudarla a mi señora? Le dije. Claro. La hermanita me mira y se ríe, ¿verdad? Y me dice, no hay problema, vamos a ayudarla a tu señora, me dice ella. La señora llena de sabiduría, ¿verdad? Claro. Y me dice, ¿qué día es hoy? Martes. Hoy hay un grupo. Andate a ese grupo y llévala a tu señora. Y escucha un poco, me dice. ¿Y le va a ayudar a mi señora, hermanita? Sí, le va a ayudar y vos te vas a sentir contento. Perfecto. Nos fuimos con mi señora y antes de salir le dije a la hermanita, ¿y qué grupo? ¿Cómo pregunto? Y preguntaba por el grupo Alcohólico Anónimo. No, hermanita, espera nada. 2 horas estuvimos hablando. No, yo no soy alcohólico, hermanita. Espera un ratito. Claro. No, espera. Y me dice ella, anda nomás vos. Anda, ¿qué vas a perder? No vas a perder nada. Anda, entra, escucha y llámame mañana a las 10. Perfecto. Y mi señora cuando escuchó Alcohólico Anónimo se asustó.
porque ninguno de nuestros parientes no quiere que se diga por sus enfermos Claro, que es alcohólico. Claro, Entonces ella se asustó. Ella decía también, mi marido no es alcohólico. claro, Mi marido, su forma de beber nomás es diferente a los otros. claro. Siempre buscamos. buscamos. Y muchas sí, veces hasta me encubría. Claro, Me encubría porque no quería que su marido, todas las payasadas que hacía por ahí mi claro. señora. Aparezca como la mala figura, ¿verdad? Exactamente. Entonces siempre me apañaba, ¿verdad? Siempre me dejaba también que haga. ¿Por qué? Porque ella no entendía que esto era una enfermedad, ¿verdad? Claro. Y fue así que un 20 de mayo del 2014 llegué al grupo San Baltasar de Lambaré. Sí. Me recibieron y yo cuando entré, padre, pensé que iba a encontrar exorcistas, padres, monjas con agua bendita, con crucifijo por todos lados. Estilo exorcismo. Tipo exorcismo. Claro. Encontré personas sentadas y me llamó la atención, que no había eso que yo estaba pensando. Claro. Entré, me recibieron con aplausos, mi señora temerosa, Claro. no sabían dónde estaba entrando. Y empieza a hablar nuestros servidores, porque nosotros tenemos servidores, ¿verdad? Y empieza a contar un poco de qué trata el programa. Y empieza a hablar de algunos pasos. Menciona el primer paso, es que dice que reconocer que somos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se han vuelto ingobernables. Vea Sheina ahí. Vea Sheina. Segundo paso, sabemos que hay un poder superior que puede devolvernos nuestro sano juicio. Sí, yo me alejé mucho de Dios, estaba diciendo. Estaba contando así a poquito y yo me estaba identificando. Claro. Pues yo todavía no estaba reconociendo. Pues llegó el momento de los testimonios de los compañeros y cada compañero que hablaba, yo me identificaba con esa persona. Y le miraba a mi señora porque pensé que mi señora le contó todo de mi vida. Claro. Y pasó el tiempo y me sentí bien, ¿verdad? Como una mochila descargada. Mi señora también lagrimeó mucho, se sintió muy alabada. Entonces al día siguiente le llamé a la hermanita y le dije, hermanita, hay algo acá que yo quiero conocer más. Claro. Me identifiqué mucho. Me dice, fácil, andate martes y viernes, de 7 a 9. Martes y viernes, 7. Perfecto. Fui así, el grupo me dijo que venga por 3 meses, interrumpido. Claro. Y en esos 3 meses, no a la primera copa. Me dijeron los veteranos, porque tenemos muchos veteranos me dijeron, Gustavo, la mano tiene 10 dedos. Y 2 cosas no vamos a tener que hacer. No a la primera copa y asistencia al grupo. Y si hay algo que yo creo que siempre fui obediente. Entonces dije, perfecto, voy a probar. Vine. Y a los 3 meses me di cuenta que había sido, el problema no eran mis amigos, el problema no era la plata, el problema no era mi señora. Había un único responsable de esta enfermedad, que soy yo. Como decimos, nosotros no somos culpables de nuestra enfermedad, Claro. pero sí somos responsables de nuestra recuperación. Claro. Como cuando el doctor te dice, tome su remedio, ¿verdad? ¿Es tu remedio? Tenés cáncer y bueno, ¿Tenés cáncer? guardemos, si no. Ambala ya bota. Y claro. De ella es un manda. Y O sea, yo ya. eso es la responsabilidad. Esa es la responsabilidad. O sea, si vas a hacer una síntesis, porque Sí. tenemos que ir ya concluyendo, Sí, ¿verdad? sí, padre. ¿Te parece que vale la pena verdaderamente hacer un camino de recuperación? ¿Se puede conseguir? Se puede, padre, se puede, porque el programa está en Paraguay gracias a la hermanita Regina hace 42 años. Y el programa funciona. Si hay algo que no funciona, Sí. somos nosotros. Ya. El programa funciona, que también están los familiares, que también le tienen que seguir al enfermo, así que acá hay un solo responsable de la recuperación, que somos nosotros, padre. Y funciona. Uno tiene que venir a ser obediente nomás al programa y poner todas las fichas y que va a encontrar en el fondo, como se dice, la recuperación. Esto es para toda la vida. Claro. Y Nosotros- funciona esa frase que dijiste, no a la primera copa. No a la primera copa. Funciona. Sí, solo por hoy. Solo por hoy. Sí, porque yo me acuerdo que decía, bueno, yo hoy nomás no iba a tomar. Claro. Mañana no sé. Y ayer ya me tomé todo lo que tenía que tomar. Claro. Entonces yo hoy nomás no iba a tomar. Y así llegué a 4 años, 9 meses. Diciendo, por hoy, solo por hoy. no voy a tomar. Mañana, solo por hoy. Pasado mañana, solo por hoy. Solo Y por así hoy. es. Y con nuestro rezo de la serenidad, Sí. pidiendo sabiduría para reconocer las cosas que no puedo cambiar y aquella que puedo procurar para cambiar. Y nosotros somos responsables de nuestra recuperación, Padre. Y vale la pena. El programa Vale. funciona.
Y nosotros somos un milagro de un ser superior como nosotros lo concebimos. Claro. Porque esto depende solamente, y esto es espiritual. A mí ahora me volvió a tener el pacto nuevamente que tengo con mi ser superior. Y yo me olvidé que había un ser superior. Pasar. Sí, me dejé pasar porque me dejaba llevar por otro camino. Claro. Hoy en día con mi señora no faltamos a misa, todo el día nos vamos. Y otra cosa, padre, yo pensé que al llegar a Alcohólicos Anónimos mis problemas se iban a solucionar. Empeoraron mis problemas, porque me di cuenta que había sido, yo soy padre de familia, me di cuenta que soy esposo, me di cuenta que soy ahijado, me di cuenta que tengo ahijado y que yo también tengo mis padrinos, me di cuenta que tengo mis padres. Se empeoraron mis problemas. O sea, se te abrió todo el mundo de tus responsabilidades. De mis responsabilidades. Y ahí me asusté. Claro. Entonces yo ahora sigo viniendo a mi grupo. Yo lo único que estoy haciendo ahora es tapar la botella. Pero sigo trabajando contra mi egoísmo, claro, mi orgullo, porque ñande ya puñan de la Entonces sigo peleando con eso. Entonces me di cuenta que, pero ahora le afrento esos problemas con sobriedad. Claro. Y yo mi sobriedad, ahora que entiendo que es una enfermedad, yo no negocio por cualquier cosa en el mundo, mi sobriedad. Cualquier cosa me puede ocurrir por mi sobriedad, yo me esquino, padre. Muy bien, muchísimas gracias. Así entonces estamos compartiendo este testimonio desde la casa de la hermana Sor Regina Cian. Volvemos enseguida con más ñande yarañé. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de ñande yarañé. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos volviendo con ñande yarañé dominical. Y ahora, en esta parte, queremos reflexionar sobre el Evangelio que nos presenta hoy la Iglesia en esta solemnidad de Epifanía, es decir, la fiesta de los Reyes Magos. Ya es ahí, ñande. Entonces, va a ser ñande yarañé. Sobre todo la tomamos del Evangelio, ¿verdad? De Mateo. Leemos en esta oportunidad 2, del 1 al 12. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles: vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que había visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en un lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra, y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino.
palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, este es el Evangelio del día de hoy, queridos amigos, queridos hermanos. Desde el Evangelio de San Mateo decimos, hay algunos elementos simplemente que nosotros queremos subrayar. Primero, decimos que ellos vienen del Oriente. Recordemos que el Oriente para la Biblia significa el lugar de la sabiduría. Es del Oriente que vienen estos magos, nada más y nada menos que arrodillarse ante este niño. Quiere decir que el que ha nacido es mucho más sabio que todos ellos. Y sin embargo, como le estaba diciendo, todo lo que era pensar hacia el Oriente significaba pensar en lo máximo, ¿verdad? Era pensar en la sabiduría. Esto dentro de esa concepción y de esa cultura que ellos tenían, el Oriente, ¿verdad? Bueno, ese es el primer elemento, pero después dice, se nos presenta bajo el reinado de Herodes, que estos magos del Oriente se presentan a Jerusalén primero, o sea que va al palacio. Ojo por andú, aquí nació el rey de los judíos. Ustedes vio dónde lo que está. Pero venimos también, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Entonces estos sabios, ¿viste?, te presentan luego con esa capacidad, la sabiduría, el entender, el saber. Aquí algo grande ha sucedido o tendrá que suceder con el nacimiento de este niño. Pero justamente ellos después, cuando se enteran, Herodes dice quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces él reúne, ¿verdad?, a todos y le dice, ¿dónde está? ¿Dónde tenía que nacer? Bueno, los magos lo primero que hacen es ir a buscarle en el lugar exacto, ¿verdad? O sea, ¿dónde tiene que nacer el hijo de un rey? El rey de los judíos. Y tiene que nacer en un palacio. No nacemos algo en un chiquero, ¿verdad? Sino que todo lo contrario, es el hijo del rey, si él va a ser el futuro rey de Israel. Bueno, pero esto entonces nos hace entender y nos hace pensar que muchas veces nosotros equivocadamente también le buscamos al Mesías, le buscamos a Cristo. Nosotros le buscamos a un Cristo lleno de adornos, lleno de oro, lleno entonces que nace en un palacio, que nace en la riqueza, en síntesis, ¿verdad? Es ahí donde queremos encontrarle a un Jesús que nace. Y sin embargo, ellos le dicen, una vez que le traen aquí a los que tenían que, mire, reunió a todos los sumos sacerdotes, escribas del pueblo, hablando, ¿dónde tenía que nacer el Mesías, el rey de Israel? Y ahí le dicen, en Belén de Judá. Pero ustedes si se acuerdan también Miqueas cuando dice, y tú Belén de Judá, la más pequeña entre todas las que está ahí, de morondanga, porotito que anda. Y sin embargo es allí donde va a nacer, ¿verdad?, el rey de Israel. Y entonces así ellos cuando saben se van justamente y se dirigen. Pero recuerden, aquí hay una cosa muy interesante, dice que la estrella que habían visto en Oriente les precedía. La estrella, ¿cuál es nuestra estrella? ¿Qué es lo que va indicando nuestro camino para que nosotros podamos llegar verdaderamente hasta Cristo? ¿Cuál es nuestra estrella que camina delante de nosotros, que nos indica para que podamos encontrarnos verdaderamente con Cristo? Y después, al ver a esta estrella, se llenan de alegría, porque justamente desciende sobre ese lugar donde está el niño. Y lo más importante es que encontraron al niño con María, su madre. La figura de María es tan importante siempre en los evangelios. La madre que acompaña, la que engendra, es la que le da la vida. Es decir, aquí estamos hablando de una encarnación. El evangelista quiere insistir mucho que la kenosis, la encarnación de Dios, se da a través justamente de María. Y por eso que María aparece aquí subrayada, ¿verdad?, su madre. Y postrándose le rindieron homenaje. Fíjense qué es lo que le ofrecen. Le ofrecen oro, incienso y mirra. El oro porque Él es rey. El oro se le ofrece al rey. Incienso porque Él es Dios. El incienso solamente se le ofrece a Dios. El humo que sube al cielo, ¿verdad? El incienso. Y luego le ofrecen también mirra. Pero mirra es una sustancia ¿para qué? Para lavar el cuerpo, para permear todo el cuerpo del muerto, imagínense. Oro, incienso y mirra. Jesús, este Mesías que nace, este niño, es rey, es Dios
y es hombre, es decir, la mirra significa la muerte también. Pasará así como nosotros, como hombres, es decir, la encarnación de Dios en nuestra propia historia. Entonces, queridos hermanos, así, ñande yarañe, estamos en este domingo compartiendo con ustedes esta fiesta, esta solemnidad maravillosa, la fiesta de los Reyes Magos. Pero es nuestra fiesta, porque es la fiesta de la manifestación de Dios en nuestra vida. Se nos da a conocer, oye, cuál cañan debe. Entonces, estar atentos para que podamos aferrarnos verdaderamente a Dios que nos ama y que nos quiere, a Dios que se encarna y que entra en nuestra historia. Y en la medida en que lo entendamos así, también nosotros podamos encarnarnos y ofrecer a Dios manifestar su presencia al mundo. Que la bendición de Dios descienda en este domingo sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, ñande yarañe en su edición dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas. Sagrario Parroquia Manta. Warma takiskuna, suma takichakunata mapamuchkanchi. Yuyu wawa Jesuninchi raiku. Aku yapanchi, pelen portalman. Portal